Un saludo especial para todos. Este video dura 7 minutos, pero vale la pena verlo. Me lo vas a llegar don Hermógenes García, comisario internacional, acerca de la reglamentación con etapas como la de mañana, la contrarreloj individual del Tour de Francia. La posición del corredor en la contrarreloj mantiene los tres mismos puntos de apoyo: sillín, pedales y manillar, teniendo en cuenta que los antebrazos del corredor deben estar en posición horizontal. Para la realización de este vídeo vamos a contar con un aparato que utilizamos como plantilla y que habitualmente llamamos por su palabra francesa gabarit. Aquí disponemos de un gabarit fabricado y homologado por la Unión Ciclista Internacional. Lo primero que debemos hacer es verificar que el gabarit está correctamente montado. Para ello utilizaremos un nivel para comprobar que está nivelado. Con la ayuda de una escuadra podemos verificar los ángulos. Y también verificaríamos la distancia entre la parte interior de estos dos tubos, que sería de 75 centímetros. Una vez verificado el gabarit, podemos proceder a la verificación de la bicicleta. Lo primero, colocaremos la bicicleta sobre el gabarit, teniendo en cuenta que la tendremos que centrar en esta pieza que nos marca la posición del eje pedalier. Empezaríamos verificando la posición del sillín, que como hemos dicho antes tiene que estar 5 centímetros por detrás de la vertical que pasa por el eje pedalier. En este caso, utilizando esta pieza, podemos verificar que la posición es correcta con los 5 centímetros por detrás de la vertical del eje pedalier. También hemos visto antes que el corredor, por causas morfológicas, normalmente corredores de pequeña estatura, tienen la posibilidad de avanzar el sillín sobre esos 5 centímetros, como sería este caso, siendo también una posición reglamentaria para un corredor que lo necesite por causas morfológicas. Pero en ningún caso la punta del sillín puede estar más avanzada de la vertical que pasa por el eje pedalier, como sería en este caso una posición antirreglamentaria que deberíamos obligar al corredor a retrasar la punta del sillín. También, utilizando el nivel, comprobaríamos la inclinación del sillín, que no puede ser superior a 9 grados sobre la horizontal, y utilizando un metro verificaríamos que el sillín cumple las medidas reglamentarias, que tiene que estar entre 24 y 30 centímetros, con 5 milímetros de tolerancia. Seguidamente verificaríamos la posición del manillar. En las bicicletas para contrarreloj está autorizado la utilización de un prolongador de manillar siempre que esté comprendido en los 75 centímetros desde la vertical que pasa por el eje pedalier hasta el punto más extremo del prolongador del manillar, incluido todos sus accesorios. Aquí verificaríamos los 75 centímetros utilizando esta pieza y comprobando que al extremo de la prolongación del manillar, incluido todos sus accesorios, está dentro de los 75 centímetros de la vertical que pasa por el eje pedalier. El prolongador del manillar podrá ser avanzado hasta 80 centímetros por causas morfológicas, es decir, por causa de la estatura o longitud de piernas y brazos del corredor, como sería en este caso, siempre midiéndolo hasta el extremo del prolongador del manillar, incluidos todos sus accesorios. Los corredores que midan 190 centímetros de altura o más tienen la posibilidad de avanzar el prolongador del manillar hasta el límite de 85 centímetros como máximo. Resumiendo la posición del prolongador del manillar, su posición base es a 75 centímetros de la vertical que pasa por el eje del pedalier. Los corredores por causas morfológicas pueden avanzar esta posición entre 75 y 80 centímetros. Y para corredores de 190 centímetros o más de altura, se autoriza avanzar la posición del extremo del prolongador del manillar entre 80 y 85 centímetros. Un punto importante es que el corredor que por causas morfológicas avance la punta del sillín respecto a los 5 centímetros del eje pedalier no podrá en ningún caso avanzar el prolongador del manillar respecto a los 75 centímetros del eje pedalier. Y por contra, el corredor que por causas morfológicas avance su prolongador del manillar por encima de los 75 centímetros de distancia al eje pedalier, nunca podrá avanzar el sillín
de los 5 centímetros respecto al eje pedalier. En resumen, el corredor solo podrá beneficiarse de una de las dos derogaciones: o avanza la punta del sillín o avanza el prolongador del manillar. El prolongador del manillar debe tener una inclinación máxima de 10 centímetros hacia arriba o hacia abajo, incluidos todos sus componentes. Para realizar esa verificación, en este caso utilizaríamos esta pieza apoyándola sobre el reposacodos. Aquí nos marcaría los 10 centímetros de altura, como he dicho, todos sus componentes incluidos, y por aquí nos marcaría los 10 centímetros de altura hacia abajo. También deberemos hacer una revisión visual del cuadro y todos los componentes de la bicicleta. En este caso, podemos comprobar que el cuadro está homologado por la Unión Ciclista Internacional. Comprobaremos que no exista ninguna modificación sobre el material según ha sido fabricado, ya que ninguna modificación al material realizado por el fabricante será autorizada en competición. Verificaremos que no exista ningún tipo de pantalla o pieza añadida con el objetivo de mejorar la aerodinámica de la bicicleta. También podemos comprobar que no exista carenaje, es decir, partes fijas que envuelven a móviles con el objetivo de mejorar la aerodinámica y que suele aparecer, por ejemplo, en la rueda trasera, que en ocasiones se introduce en el tubo del sillín. Para esta comprobación deberemos introducir una tarjeta de crédito entre la rueda y el tubo del sillín. En cuanto a los bidones, solo pueden estar situados en el tubo diagonal o en el tubo del sillín y siempre hacia adentro. No pueden estar integrados en el cuadro. Debe existir un espacio entre el bidón y el tubo. Tampoco pueden estar sujetos al mismo tiempo a los dos tubos, lo que sería una forma de mejorar la aerodinámica. Y pueden ser de forma redonda o aplanada siempre que cumplan las medidas reglamentarias de 10 centímetros máximo y 4 centímetros de mínimo. Por último, añadir que desde el 1 de enero de 2016 se autoriza la instalación en las bicicletas en competición de cámaras u otro tipo de dispositivos para la toma de datos, siempre que el sistema de fijación debe estar concebido para su uso en bicicletas sin que suponga un riesgo. El sistema de fijación no puede ser desmontado durante la carrera, debe ser fijo, y el corredor no puede tener acceso directo a las imágenes o datos